Bien, buenas. Lo último que quería contarles un poco es sobre la clasificación de las emociones, en parte porque van a ver poco a lo largo de la carrera de estos temas y son temas, creo que son importantes. Y nada, presentarles algo, algunas clasificaciones, algunos conceptos y algunos instrumentos útiles para trabajar. Eh, em, Nada, primero, para presentarnos, aparte porque era naturalista, biólogo, si quiere, que Darwin fue uno de los primeros en hacer una propuesta sobre las emociones, y lo interesante es que trabajó su universalidad y cómo se desarrollaban, y por tanto también su sustrato biológico y evolutivo. Entonces, trabajó con animales, mostrando de que había similaridad con las respuestas que tenía el ser humano en sus emociones. También trabajó con niños, muy niños, y con ciegos de nacimiento, para mostrar cómo antes, incluso de que pudiera haber aprendizaje sobre las emociones y las respuestas emocionales, muchas ya estaban presentes. Entonces, ya sea porque no las podían ver, igual la ejecutaban, o porque todavía no lo habían aprendido, igual la ejecutaban, intentando mostrar el sustrato más biológico y hereditario, si se quiere, aunque no conocía de herencia todavía de las emociones, e incluso comparando entre culturas, y eso un poquito vamos a hablar, y tiene un libro incluso sobre la expresión de las emociones en los seres humanos y en los animales. Eh, Y lo interesante entonces, uno cuando se pone a hablar de emociones, habría como dos grandes maneras de abordarlas o de estudiarlas y de clasificarlas. Una clasificación que uno podría llamar categórica, que, que implica reconocer que hay una serie de emociones discretas, definidas a partir de distintas características. En este caso, por ejemplo, lo que intenta representar son 6 emociones distintas caracterizadas por una expresión facial diferente. Eh, Acá que tenemos miedo, acá que tenemos alegría, acá que tenemos disgusto, acá que tenemos enojo, sorpresa y tristeza. ¿Mm? Eh, en esta clasificación categórica, o basado en esto, es que uno puede, digamos, reconocer qué emoción intenta representar esto, o son el sustrato de los emoticones y de cómo con unas pocas trazos podemos representar una emoción. Lo interesante es que en esta clasificación discreta de las emociones no hay ningún acuerdo, hay muchas propuestas distintas. Nosotros recién hablamos de Darwin, ahora vamos a hablar de Ekman, ya hablamos de Plutchik y su clasificación. Eh, Hay un investigador interesante, relevante, Paul Ekman, que hizo un estudio sobre esto, sobre la universalidad de las emociones, y lo que hizo fue irse a Papúa Nueva Guinea, eligió muy mal su destino, digamos, y lo que se hizo se fue con unas fotos de neoyorquinos, poniendo cara de distintas cosas, y le pidió también a los habitantes de Papúa, que tenían poco conocimiento de la civilización occidental, digamos, habían estado aislados durante mucho tiempo, les pidió por un lado que reconocieran los rostros que le había llevado, o que generaran rostros. Acá, por ejemplo, le está pidiendo de qué cara pondrías si te vas a iniciar una pelea, o qué cara pondrías si se te murió tu hijo recientemente, o qué cara pondrías si te estás encontrando con amigos. Es donde, tanto a la hora de generar caras, rostros de distintas emociones, como reconocerlas en neoyorquinos, eran buenos, y son parecidas a las que nosotros haríamos, sugiriendo que la expresión de las emociones es universal, es decir, es común, no tiene variedades en función de las diferencias culturales, y por tanto no se originan en el aprendizaje, sino que están basadas en un sustrato biológico heredado. Eh, en parte también con una matriz de pensamiento evolutivo, diciendo, bueno, esta universalidad se basa, o es importante,
el valor evolutivo, el valor adaptativo que tienen las emociones para comunicar y coordinar las acciones en organismos que son sociales. Ekman, en realidad, tiene mucha producción académica en esto y es el que estuvo detrás del guión de Lie to Me, la serie de televisión. Paul Ekman es uno de los que asiste en esa producción. Pero además de los rostros, se pueden utilizar otras respuestas. Nosotros hablamos de que las emociones eran ese conjunto de respuestas que había, entonces uno puede medir, por ejemplo, los cambios en la actividad muscular del corrugador, es decir, el que frunce el ceño, y cómo ese cambio es máximo para el disgusto, ¿sí? Y es menor, o hay no una contracción, sino una relajación del músculo en el caso de la alegría. O puedes también estudiar las respuestas más fisiológicas asociadas en parte de lo que hablábamos del hipotálamo y el autónomo. Uno puede estudiar la respuesta de conductancia, es decir, la sudoración, cómo es máxima para el miedo o el disgusto, y cómo es menor para estímulos neutrales, o acá también está, la tristeza sería, y el enojo, o en este caso es la actividad cardíaca, donde típicamente para el miedo ven que se observa que la actividad cardíaca cae, la respuesta esa que hablábamos de freezing, de congelarse, que es el típico, se me para el corazón se baja mucho la frecuencia cardíaca y luego aumenta la frecuencia cardíaca, pero cómo esos patrones varían de emociones a emociones, y hay muchas investigaciones que intentan caracterizar particularmente cuáles son las respuestas asociadas a cada una de las emociones, y que incluso la propuesta es esta, que tienen una influencia genética fuerte, que están cableadas, hardwired en el sentido de cableadas, que ya vienen programadas en el desarrollo del sistema nervioso. Tanto es así que investigaciones muestran esto es la respuesta frente a un estímulo placentero, de disfrute. Esto es, le ponen una solución de sacarosa, de azúcar, en la boca a un recién nacido, a un orangután, a una rata, y en principio la descripción que hacen es cómo los gestos que hacen son muy parecidos, y esta es la cara típica de asco al darle a un niño quinina. ¿Cuál es la quinina? La quinina es paso a los toros. Es eso, la cara de asco, y que intentan como expulsar la solución. En esto muestra, por un lado, cómo son respuestas que vienen muy programadas, pero que por supuesto uno puede de alguna manera refrenar, reprimir, transformar, porque, digamos, después aprendemos a tomar gin tonic y dejamos de poner esa cara de asco o sufrir tanto tomando agua tónica. Otra clasificación de las emociones es en dimensiones, es decir, en ejes que van de mucho a poco, de negativo a positivo, en dimensiones que son continuas. Típicamente hay varias, pero hay una propuesta que son dos ejes, uno que es la activación, de baja a alta, y otro que es la valencia, que va de valencia negativa a valencia positiva. Típicamente la valencia va de algo que nos provoca, una situación que nos provoca, o sentirnos insatisfechos, infelices, fastidiados, desagrado, o a algo que nos agrada, que nos complace, nos pone contentos, satisfechos, felices. Esos serían como los dos extremos, pero hay un continuo entre esos dos extremos. Y la otra dimensión, la activación, tendría que ver con de relajados, estar calmados, estar muy activos, a estar estimulados, estar activados, estar agitados, estar excitados. Entonces uno puede clasificar absolutamente cualquier estímulo, cualquier situación, en cuánta valencia o cuál es su valor de activación. Y en función de eso se propone, algunos proponen que habría dos sistemas detrás de estas respuestas emocionales. Uno que tendría que ver con un sistema de evitación del castigo, y un sistema de búsqueda de la recompensa, que te moviliza y te hace buscar aquellos estímulos, te atrae, te dirige hacia los estímulos o las situaciones positivas, con valores positivos, mientras que este otro te retira, te hace rechazar, irte, correrte de aquellas situaciones negativas.
hay instrumentos para medir esto. Nosotros en psicología, ahora les cuento, pero hemos utilizado este instrumento que es el Self-Assessment Mannequin. Permite a una persona poder reportar una escala visual que permite reportar el nivel de valencia o el nivel de activación, incluso el nivel de control, no hablamos, pero sería otra de las dimensiones afectivas. Pero entonces uno puede ir de una valencia más positiva a una valencia negativa, eligiendo cuál es la respuesta que provoca. Vieron que acá la respuesta está dada por la cara, hablando de esto de cómo se pueden representar las emociones, y el nivel de activación, desde baja hasta alta, está representada por la actividad cardíaca, si se quiere, cuánto nos excita, nos moviliza, nos estimula algo. Entonces uno puede clasificar cualquier cosa utilizando esta escala pictográfica. Y nosotros hicimos un trabajo donde tradujimos y proponemos una adaptación y valores para un listado. Son más de 400 adjetivos de personalidad. Son adjetivos con los cuales describir a una persona describirse a sí mismo. Y nosotros lo que hicimos fue traducirlo ahí, proponer a más de 500, cerca de 500 personas que evaluaran cada una de estas palabras en estas dos dimensiones, la activación y la valencia. Y lo interesante es, observamos lo que en general se observa para estímulos afectivos, que la relación entre valencia y activación es esta relación de U. Los estímulos positivos y negativos son activantes. Por ejemplo, algo de valencia negativo, baja valencia y alta activación sería irrespetuoso u odioso, mientras que alta valencia y también alta activación podría ser sincero, un adjetivo positivo. Y después tenemos palabras, adjetivos de valencias medias, que en general también tienen baja activación, por eso esta relación en el espacio afectivo de U es típica. Entonces, un trabajo que tenemos para publicar pronto. Pero bueno, esto es algo de lo que les quería contar. Cualquier cosa lo seguimos por los foros si les interesa.